hermanos, hoy reciban un fuerte abrazo y una gran felicitación y esperamos que este 2021 sea de gran bendición para toda la familia y para todas las personas que nos están viendo y escuchando este mensaje. Hoy el tema que vamos a estar viendo se llama Viendo a Jesucristo y está basado en Juan 20 del 19 al 20. Permítanme leerles la palabra de Dios que dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estamos comenzando un año nuevo, 2021, y tenemos que tener una visión bien clara de lo que vamos a hacer este año y tener bien claro nuestros proyectos y sobre todo para este año que está comenzando, para tener una claridad de visión de nuestras vidas y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Pero de nada sirve en la vida de una persona el tener bien claro o tener grandes proyectos o tener grandes objetivos. Y puedes tener tú miles de proyectos en tu vida si tu mirada está puesta en las cosas equivocadas que destruyen su vida o tu vida y le causan incertidumbre. Si nuestra mirada está en todo aquello que nos desanima, en lo que nos contamina, en lo que nos entristece y en todo lo que nos causa, sobre todo enojo o nos causa ira, estaremos mal enfocados. Y si nos enfocamos más en nuestros fracasos que ver a Jesucristo, quien tiene la solución de nuestras vidas y el que debe ser nuestro guía y el Señor de nuestra vida, que es Cristo Jesús, quien nos dará la victoria. Tú tienes que ver y tu pensamiento debe estar centrado en Cristo Jesús. En este año nuevo, los cristianos podemos tener la certidumbre que nuestros proyectos y deseos serán posibles al saber que así como estuvo nuestro Señor Jesucristo junto con ellos, aquí de lo que nosotros estamos hablando y de lo que leímos el pasaje de Juan 20, 19 al 20, que había llegado la noche y aquel mismo día estaban encerrados ellos, estaban ahí temerosos, con miedo de la represalia, de que todos los estaban agarrando para matarlos a los cristianos, pero que estaba la puerta cerrada y de repente nuestro Señor Jesucristo se aparece en medio de ellos y en el cual les dio paz y sobre todo le dio tranquilidad y de seguro que mucho gozo, porque entonces sí dice la palabra que los discípulos se regocijaron, o sea, se gozaron porque viendo a nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en medio de ellos, Él estaba dando nuestra confianza, le estaba dando confianza y de seguro que así estará nuestro Señor Jesucristo si nuestra mirada está fija en Él y con confianza y no mirando los problemas, no mirando las circunstancias de las cuales nos rodea y sobre todo tener en claridad que si nosotros nuestra mirada está centrada en Dios, siempre vamos a obtener resultados favorables. Pero ¿qué significa poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo? Significa poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de arriba. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Colosenses. Colosenses 3, del 1 al 2. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, si pues
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí dice la palabra de Dios que si tú has resucitado con Cristo, o sea, si tú has tomado la decisión de tener una vida nueva con Cristo, tienes que buscar las cosas de arriba, donde está Jesucristo. Tienes que caminar con la mirada puesta en Él, y que tenemos que poner en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, las cosas que nos da temor, sino las cosas que nos da paz y tranquilidad, y sobre todo la confianza que estaremos con Él algún día. O sea, es decir, en la voluntad de Dios y en los planes y propósitos para nuestra vida, en este año poner la mirada en Jesús, en las cosas de arriba, nos permitirá tener ese gozo aún en las pruebas, aún en las dificultades que enfrentemos en nuestra vida, ya que veremos la gloria de Dios volver a brillar en nuestras vidas, y así comprender tres cosas importantes que todo cristiano debe de conocer y debe de saber, todo cristiano. Vamos a ver tres aspectos. Esos tres aspectos, el primer aspecto que vamos a estar viendo, por el cual todo cristiano debe de conocer y debe de saber, que las adversidades son inevitables. O sea, todas las adversidades son inevitables, no las podemos detener, no nos podemos esconder, tampoco no las podemos evitar, son inevitables. O sea, tarde o temprano tendremos alguna adversidad, algún problema, alguna dificultad. Y eso vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, del 8 al 10, dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Aquí nadie, de veras que nadie quiere pasar por problemas. O al menos yo no me gustaría pasar por problemas, pero tarde o temprano tenemos que pasar por problemas y por pruebas. Pero es necesario que pasemos por estos procesos de Dios para ser perfeccionados, para que tú y yo seamos perfeccionados, para que seamos afirmados en la fe, para que seamos fortalecidos y seamos establecidos. Solamente poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, podemos comprender que muchas veces Dios nos va a sacar de las dificultades y de las pruebas o de las aflicciones, que no nos va a sacar de ellas, sino que nos va a fortalecer para que pasemos por ellas, para que tú y yo pasemos por ese valle de sombra de muerte. Dios no te va a quitar de ese lugar, de ese problema, de esa situación, sino al contrario, te va a dar fortaleza, te va a dar energía, te va a dar gozo, confianza, fe, y Dios te va a dar la salida, el camino correcto que tú debes de caminar. Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Y también vamos a ver que podemos pasar por ellas y podemos aprender de las lecciones que Dios nos quiere dar y enseñar, y muchas de las veces Dios quiere que enseñarnos
en nuestra vida que Él es el poderoso, que Él es el que tiene el control, que Él es el quien ha puesto esa prueba para nuestras vidas, para mejorar. Porque a lo mejor quiere que tú te acerques más a Él, porque a lo mejor quiere que tú des testimonio de que tú no le has negado y que tú sigues confiando en su voluntad y en su propósito para tu vida. Aquí vemos que debe de ser estas pruebas para nuestras vidas, para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y para establecernos. Muchas veces Dios no nos va a sacar de las dificultades, de las pruebas o de las aflicciones, y eso es debido a que tú y yo tenemos que ser fortalecidos y conocer quién es Dios. Vamos a ver lo que dice Isaías 40, del 28 al 29. Isaías 40, del 28 al 29. Dice la palabra de Dios: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno de Jehová es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La palabra de Dios nos muestra o nos demuestra que Dios obra en procesos muchas veces que son incomprensibles, muchas de las veces que tú y yo no las comprendemos y no le entendemos lo que verdaderamente está pasando o por qué está pasando. Pero todo esto, lo que nosotros estamos pasando, es con un solo propósito perfecto de bendición para nuestras vidas. Dios ha preparado todo esto para que tú seas un hombre perfecto y sobre todo para llegar a la tierra prometida. Tenemos que saber que todos esos hombres, el pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, tenía que haber pasado por el desierto. Para conquistar la tierra prometida había que pelear primero. Para la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que haber pasado primero por la cruz. Por eso tenemos que ver que Él da esfuerzo al cansado y sobre todo nos da energía para seguir adelante. Así que tú y yo tenemos que saber que todo tiene un propósito y que las dificultades y los problemas son inevitables, pero que Dios nos va a fortalecer y que todo tiene un propósito para nuestras vidas. Así que sigamos confiando en el Señor, sigamos teniendo esa fe y esa confianza, porque Dios está contigo. El segundo punto que vamos a ver es que las batallas son necesarias. El segundo punto, las batallas son necesarias para nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice Jueces 3, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, y solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, todos los sidonios y los heveos, que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Jabat. Todo esto nos podría parecer muy extraño, que nuestro Dios dejara 5 reyes y sus ejércitos solamente
para que los hijos de Israel que no habían conocido la guerra pudieran conocerla. Para ti, para mí, a lo mejor nos parece extraño, dice que esto pasara, ¿no? O sea, ¿cómo si no conocen la guerra? ¿Cómo dejar a estas personas para que la conocieran? A lo mejor no es incomprensible. Y pues para que la conocieran y para que pelearan la batalla contra ellos. Pero no debemos de extrañarnos, pues solamente conociendo la guerra, ellos podían conocer verdaderamente la victoria que Dios les da, o que Dios les dio. Esa gran victoria que Dios da. Y solamente también tú podrás tener que pasar por algunos procesos en tu vida con ciertas circunstancias, y eso es solamente para que tú veas el poder de Dios que te da la victoria. En este año 2021 definitivamente habrá batallas en nuestras vidas, y estas batallas son necesarias para que tú y yo nos forjemos y estemos firmes en Dios, y para ver su gloria brillar en tu hogar, en tu familia, en tu problema, en tu situación, y para que tú puedas vencer todas las adversidades y sepas que Dios está contigo. Si le sigues fielmente a Dios, cuando tú llevas una vida concentrada en Dios, una vida donde tú haces lo correcto, donde vives verdaderamente como un verdadero hijo de Dios, como un cristiano que le gusta que su Padre se agrade de él o de nosotros, y vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces cuando pasemos por esos valles, por esos problemas, por esas circunstancias, entonces veremos la gloria brillar, y entonces cuando tú salgas victorioso de ese problema, le darás la gloria a Dios y estarás viendo que en Dios todo es posible. Las batallas que enfrentamos forjan el carácter luchador de un guerrero en nuestro Dios, que nuestro Dios quiere que tú y yo tengamos. Ese carácter luchador, ese carácter que siempre está luchando, forjándose, esmerándose y sobre todo agarrándose de la mano de Dios para salir victorioso. En 2 de Samuel 1:25, en 2 de Samuel 1:25. En 2 de Samuel 1:25 dice la palabra de Dios: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Aquí la palabra de Dios dice que cómo han caído los valientes en medio de la batalla. O sea que el guerrero muere, y muere peleando en medio de la batalla, con las botas puestas y cara al sol. Él no se rinde ni se vuelve atrás. Esto no quiere decir que tú vas a pelear con tus propias fuerzas. Esto no quiere decir que va a ser por tus propias fuerzas, por tus propios conocimientos o por tus propias relaciones que tú tienes con los demás, sino que Él está peleando, o sea, Dios está peleando la batalla, y que Él va a ir a estar a tu lado siempre. Y si Dios está contigo, ¿quién contra de ti? Aquí estamos viendo que el guerrero ve, y es un símbolo como Dios reconoce cómo han caído los valientes, o sea, cómo han caído los valientes en medio de la batalla, peleando. Y Dios va a estar muy orgulloso de aquellas personas que
mueren en fe, que siempre constantemente han peleado la buena batalla con Dios. Aquí las batallas que enfrentamos es un ejemplo de vida para nuestros hijos o para nuestros seres queridos o para personas que nos rodean y que nos conocen y que nos ven y que saben que estamos pasando por procesos difíciles. Esto es un gran ejemplo de vida para ellos. En 2 de Samuel 17, 10, ahora 2 Samuel 17, capítulo 17, 10. Dice la palabra de Dios: y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aquí, las batallas, aquí está siendo un gran ejemplo, y sobre todo porque dice que aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, se desmayará por completo, o sea, morirá. Porque todo Israel sabe que tu padre, o sea, todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente. O sea, aquí dio un gran testimonio y todos reconocen que su padre es hombre valiente. Así también algún día dirán de ti: él fue un hombre valiente, fue un hombre que confió en Dios, que caminó con Dios, que estuvo con Dios y que nunca desmayó, que siempre esperó y que fue un gran ejemplo para nuestras vidas. Sería una gran bendición escuchar eso de las personas, o el poder escuchar eso cuando uno ya no está presente aquí en la tierra, cuando uno ya está con nuestro gran Dios, pues poder escuchar eso de que digan de uno. Por eso siempre debemos de seguir caminando en la fe, poniendo nuestra mirada, no importando los problemas, no importando las circunstancias. Si tú y yo nos fijamos en Dios, algún día todos nuestros hijos, nuestros familiares dirán: él o ella fue un hombre o una mujer de fe. En las batallas también podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Solamente con las batallas podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, o con las batallas de los hermanos o de la gente que pasa, podemos ver el poder de Dios. En Segunda de Crónicas 20, del versículo 15 al 17. Segunda de Crónicas 20, del 15 al 17. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Gloria a Dios, porque Dios estará con nosotros. O sea, no temas, dice este pasaje, dice: no temas, ni os amedrentéis, o sea, tengas miedo, ni
tengas temor o que digas, son muchos, o es muy grande mi dificultad, es muy grande mi problema, y ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a sacar adelante? Dice el Señor, no temas, ni te amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No temas. ¿Y por qué? Porque Jehová va a estar contigo. Porque Jehová tu Dios, el poderoso de Israel, va a estar contigo y te sacará adelante. Por eso es el consejo que Dios te da. No temas, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo de la situación, no tengas miedo del conflicto, no tengas miedo de tu problema, de cómo estás pasando la vida o qué va a ser del día de mañana. No temas, porque Dios va a estar sustentándote, Dios te va a estar sacando adelante. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Salid mañana, o sea, sal tú con la frente en alto, confiando en el Señor, sal adelante. Te va a sacar de cada situación, de cada adversidad, Dios te va a sacar adelante, porque Dios, Jehová, va a estar contigo. El punto 3 que hoy quiero yo comentarles es que las decisiones deben de ser valientes, deben de ser sin temor, pero siempre deben de ser basadas en Dios. Siempre todo lo que tú hagas debe ser con el temor de Dios, con la confianza en Dios y sobre todo que todo lo que tú estés haciendo sea que las cosas que le agraden a Dios. Que no hagas cosas malas, que no mientas, que no engañes, que no hagas fraudes, que no estés usando, ahora sí que usando mal las cosas, sino que todo lo hagas con la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice Jueces. Jueces 6:12. Dice la palabra de Dios, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Así que te está diciendo a ti hoy Dios, Jehová está contigo, varón o varona, esforzada o esforzado, y que eres valiente. O sea, tú que eres valiente, debes de no tener miedo, porque Jehová está contigo. La palabra de Dios nos habla mucho sobre valentía. Y hay muchos versículos en el cual podemos encontrar acerca de la valentía. La palabra valentía en la Biblia no tiene significados. Es decir, que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser valientes, a ser esforzados, a no ser temerosos, a que debemos estar confiando en Dios. Y sobre todo que debemos nosotros ser valientes en nuestra vida. Pero, ¿valientes para qué? O sea, ¿para qué necesitas ser valiente? ¿Para que te pelees? ¿Para que estés ahí poniendo tus fuerzas sobre otras personas? ¿O valientes para qué? ¿Para que estés echándole pleito a todo mundo? No, para eso no. Para eso no debes de ser tú valiente. Es valientes para decidir llevar a cabo los planes y los propósitos de nuestro Dios en nuestra vida. Es para eso que Dios quiere que tú seas valiente. Es decir, que tú hagas la voluntad antes que la nuestra. O sea, nosotros debemos de apegarnos a la voluntad de Dios y no apegarnos a nuestro capricho, a nuestra voluntad, a lo que nosotros deseamos para nuestra vida, sino que
todo lo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos llama a tomar decisiones valientes en nuestras vidas. O sea, siempre, en cada caso de tu vida, tú siempre vas a tomar decisiones. Y esas decisiones, si tú las tomas basado en la palabra de Dios, basado al conocimiento de Dios, basado a la voluntad de Dios, entonces deben de ser sin temor, deben de ser con carácter, con valentía. Tú siempre debes de ver que todas las cosas, en las dificultades de la vida, siempre tenemos que tomar decisiones. Pero siempre debemos de saber que si Dios está contigo, las decisiones que tú tomes siempre van a ser las correctas. Y posiblemente algunas te vas a equivocar, pero Dios te sacará adelante. Así que no temas, porque Dios está contigo. Aquí podemos ver que mucha gente, en la Biblia, mucha gente, héroes de nuestra fe, tuvieron que tomar decisiones, pero también el pueblo de Dios tuvo que haber tomado decisiones. Y vamos a ver la decisión cuando Moisés le exhorta al pueblo y el pueblo tiene que tomar una decisión, y eso está en Deuteronomio 30, 19. La palabra de Dios dice lo siguiente: dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que aquí el pueblo tenía que tomar la decisión de tomar la vida o tomar la muerte. Y así muchas de las veces nosotros estuvimos, cuando nosotros se nos compartió la palabra de Dios, tuvimos la decisión de aceptar a Jesucristo o rechazarlo. Así que también el pueblo de Israel tuvo, por parte de Moisés, cuando los exhortó, tuvieron que tomar la decisión de la vida o de la muerte, de la bendición o de la maldición. Por eso tenemos que escoger nosotros. Josué también tuvo que tomar una decisión, y Josué nos habla acerca, dice Josué 24:15, la palabra de Dios dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí Josué toma una gran decisión. Dice él: ustedes escojan a quién sirven. Si a los dioses de sus padres, a los dioses paganos, a los dioses del mundo, o sirven a Jehová. Pero dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy le doy gracias a Dios porque también nosotros hemos tomado esa gran decisión de que yo y mi casa serviremos al Señor. Y le damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido estar sirviéndole a Dios durante años. Y seguiremos sirviendo a Dios hasta que no tengamos fuerzas o hasta que no podamos hacerlo. Esa es una gran convicción, una gran decisión que yo he tomado junto con mi esposa. Y esto ha sido de gran bendición para nuestras vidas, el ver el poder, el ver la gloria de Dios brillar en la iglesia, en mi casa, en mi hogar, en la familia, con mis hijos. Y así es esto. Tenemos que tomar decisiones. También Elías le pide al pueblo a que tome sus decisiones. Y aquí
podemos ver en Primera de Reyes 18:21. Aquí vamos a ver otra decisión que tenían que tomar. Primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En este año que comienza, necesitamos tomar decisiones valientes, basadas en Dios, para agradar a Dios, para apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios, dejando las mentiras, dejando las hipocresías, sino que ser sinceros. Para cortar relaciones tóxicas también estamos decisiones valientes que no nos permiten mentir, sino que tú tienes que tomar decisiones de apartarte de esas relaciones tóxicas que no te hacen feliz, sino que te hacen daño, que te dan malos consejos o que te aconsejan conforme al mundo, no conforme a la voluntad de Dios. También tienes que dejar de una vez por todas los vicios que tanto han dañado nuestra vida, pero sobre todo para atrevernos a poner a Dios sobre todas las cosas en nuestras vidas. Dios debe estar en primer lugar y debe de ser la roca firme donde has puesto los cimientos de tu hogar, de tu familia. Y es aquí donde tú tienes que tomar decisiones claras, decisiones en las cuales todos los proyectos que has hecho para este año 2021 tienen que estar basados en la palabra de Dios, en la confianza de Dios, en cosas que le agraden a Dios, no cosas que no le agraden a Dios y que tú te afanes por las cosas o por lo de este mundo, sino que no te afanes las cosas del mundo, porque las cosas del mundo se van a quedar ahí y tú vas a partir y ya, ahí se queda. ¿Y de qué sirve tanto afán? ¿De qué sirve tanta angustia o de tanto sufrimiento? Si verdaderamente buscas lo correcto, entonces busca las cosas de ahí arriba. En este año 2021, si ponemos nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, seremos fortalecidos en las batallas y en los procesos que tengamos que pasar. Tú y yo tenemos que recordar que las adversidades son inevitables, pero mirando a Jesucristo seremos fortalecidos en Él para poder salir adelante, para que tú y yo salgamos triunfantes. Tenemos que poner nuestra mirada en Él, tenemos que mirar a Él de su poder, de su amor, de su misericordia. Y entonces todas las adversidades que lleguen a nuestras vidas, porque no las podemos evitar, cuando nosotros miremos a Cristo Jesús, cuando nuestra mirada está puesta en Él, seremos fortalecidos. La batalla, el segundo punto que vimos fue que las batallas son necesarias para dar testimonio del poder, del amor y de la misericordia de Dios para con sus hijos. Y mirando a Jesucristo, Él nos va a sacar adelante de las situaciones, dándonos a nosotros un carácter luchador, un carácter firme y constante. Tú vas a ser un guerrero que va a estar luchando, puesto en la batalla, puesto en tu trinchera, o sea, puesto en Dios, con Dios. Vas a estar ahí luchando constantemente, esforzándote, siendo firmes en las cosas de Dios, no desmayando, no retrocediendo, ni regresando a lo que antes eras, sino siguiendo, prosiguiendo, caminando constantemente con Dios. Y entonces tú verás la gloria de Dios brillar en tu hogar, en tu familia. Y el último punto que vimos
es que las decisiones tomadas deben de ser valientes, sin tener temor, pero basadas en Dios, mirando a Jesucristo. Dios estará con nosotros, por lo que debemos de ser agradables a Dios y en todas nuestras decisiones que tomemos. Todas las decisiones que tomemos deben de ser siempre valientes, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, sabiendo que esto no va a ser un daño para nuestro prójimo, sabiendo que nuestras decisiones es para un bienestar de nuestra familia, de nuestro hogar y de nuestros hijos o de nuestros familiares, pero que debemos de tomar estas decisiones bien claras y bien definidas, y siempre deben de ser valientes, sin temor alguno, sin que, ay, ahora no sé qué voy a hacer, o ay, y tomando, y híjole, no sé si resulte o no. No, tú debes decir, Señor, en el nombre del Señor, tomamos esta decisión, porque ya oramos, porque ya meditamos, porque ya lo analizamos, y yo creo que eso es lo más correcto, y el Señor te va a ayudar, el Señor va a tomar esta decisión en sus manos y la hará prosperar. Así que confiemos en Dios, siempre tu mirada debe de estar puesta en Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra, y hoy yo quiero decirte que en este 2021 posiblemente tú y yo pasemos por problemas, pasemos por situaciones difíciles en la vida, pero que no debemos desmayar, no debemos decaer. Siempre debemos estar viendo a nuestro Señor Jesucristo. Para Él todo es posible, para Él no hay nada imposible. Así que confiemos, caminemos con Dios y sigamos adelante. Que Dios les bendiga.